La hora de Maquiavelo. Para conocer a los que están detrás del poder. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido a esta nueva hora de Maquiavelo. Que bueno, usted ya sabe, ¿no? Este es el programa en donde desde hace ya más de 12 años estamos intentando mostrarle cómo trabajan, cómo hacen los que simpáticamente llamamos maquiavelitos, ¿no? Que no son otra cosa que, bueno, consultores de políticos y de empresas. Un tema recurrente a la hora de Maquiavelo, por supuesto, es la comunicación o la incomunicación empresaria, ¿no? Hemos bautizado ya en la hora de Maquiavelo a esta década ganada, también la bautizamos la década del silencio empresario. Bueno, pero ahora Cristina va por todo, va por todas las empresas. Porque se acuerda cuando, bueno, parafraseábamos o comentábamos este poema, ¿te acuerdas del poema falsamente atribuido a Bertolt Brecht del pastor Niemöller que decía, bueno, fueron por los judíos, y como yo no era judío entonces no me preocupé, fueron por los comunistas, como yo no era comunista, no me preocupé, bueno, ahora están yendo por los empresarios. La ley de abastecimiento, este proyecto que probablemente, ojalá que no, pero probablemente salga en algunas semanas, es prácticamente, a ver, vamos a ponerle una definición, es un pase a disponibilidad de todas las empresas, pase a disponibilidad del Poder Ejecutivo. ¿Por qué? Porque todo aquel que tenga una empresa que fabrique un producto de consumo o que preste un servicio, el gobierno va a venir y le va a decir que lo tiene que fabricar, a qué precio lo tiene que fabricar, a quién se lo tiene que vender, y si pierde plata, problema de la empresa. Es más, ya demostró Cristina que está dispuesta, si la empresa después va a la quiebra, a usar la ley antiterrorista para meter presos a los empresarios. Por supuesto, intentó hacerlo con la imprenta Donnelly, amenazó por cadena nacional que lo iba a hacer, después al final, bueno, se ve que algún telefonazo de arriba vino que iba a ser mucho peor y no se animó, pero, pregunta, ¿no se animó con una empresa norteamericana? ¿Pero con una empresa argentina? Finalmente entonces van por los empresarios y como siempre preguntamos en la hora de Maquiavelo, ¿y los empresarios tienen algo para decir? Vení. Cri, 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 cri. Es todo lo que sale de los empresarios. Pero hay veces que pintar la aldea sirve para pintar el mundo y hubo un caso esta semana, el caso de la empresa Lear, bueno, de la que comentamos, ¿no? Habíamos comentado que cómo los partidos de izquierda, el PO y el MST, estaban cortando la Panamericana, bueno, además de hacerle la vida imposible una vez más a millones de argentinos que usan la Panamericana, bueno, impedían que la empresa pudiera trabajar, porque protestaban por despidos. Lear es un autopartista, el sector automotor está mal, en Argentina está muy mal, y la empresa lo único que tenía que decir es cri, 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 cri también. Es un caso muy interesante porque los periodistas, por supuesto, la idea de cortar la Panamericana y de hacer todos esos líos, ahí tenemos un ejemplo, es para que vayan los medios a hablar con los que hacen la protesta. La empresa tenía hasta 10 móviles de televisión frente a su puerta. ¿Usted cree que en algún momento, alguno fue y le tocó el timbre a la empresa y preguntó, che, ¿tienen algo para decir? Cri, 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 cri. Es más, hubo un caso de uno que tocó el timbre. ¿Y sabe para qué? Para pedir ir al baño. Por supuesto, lo dejaron ir al baño, lo hicieron pasar. A los empresarios no se les ocurrió decir, che, mira, ya que vas al baño, ¿no te tomas un cafecito y te explicamos qué es lo que realmente está pasando? Ahora, ¿tienen la culpa los periodistas? No, son los empresarios que en la Argentina, en esta década del silencio empresario, han decidido no ser fuente, no defender su economía de mercado donde ellos son protagonistas, entonces pasan estas cosas. Para los periodistas, los empresarios no son ni se gastan en llamarlos porque suponen que ni hablan.
vamos a tener aquí en la obra de Maquiavelo un caso que demostró que con comunicación se pudo resolver el conflicto y quizás sirva como ejemplo de que esto sirva para, bueno, para frenar este intento del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner de ir por todas las empresas. Quédate en esta obra de Maquiavelo. La hora de Maquiavelo. Ingresá a buenosaires.gov.ar/terminal la secundaria y da el primer paso hacia tu futuro. Buenos Aires Ciudad, en todo estás vos. Aprender es mucho más que estudiar. Universidad Abierta Interamericana. www.uay.edu.ar. El futuro sos vos. La hora de Maquiavelo. Bueno, usted lo está viendo, se llama Aldo Leporati, dirige una consultora de comunicación que se llama Porter Novelli, es uno de los, digamos, de los maquiavelitos empresarios del mercado que sobre todo se especializa en comunicaciones de crisis y es el hombre que, al que de repente contrató Lear, esta autopartista de la que le hablábamos, que tuvo un bloqueo y que además estuvo en el centro de la noticia porque cortaron la Panamericana a los activistas de izquierda en no sé cuántos días, y finalmente logró resolver la crisis con un poco de comunicación. Y tuve la suerte de poder entrevistarlo en el programa de radio a Antonio Marín, que es el CEO de la empresa, y que salió a hablar y con esto de, bueno, que los periodistas ni les preguntan ya a las empresas. Bueno, con esto nosotros nos encontramos con un caso donde Lear era una empresa completamente desconocida. Nadie sabía ni siquiera que era un autopartista. Sí, fabrican, por un lado, mazos de cable para los autos y asientos, y son fundamentalmente proveedores de Ford. Sí, tiene más de 170 plantas en el mundo, o sea, es una gran compañía. Pero el tema es que no tenía cultura comunicacional en absoluto, y del otro lado había una comisión interna integrada por partidos políticos, básicamente, que lo que estaban haciendo era toda una movida política para tener esos 5 minutos de fama y de campaña, ¿no? Podemos ver un ejemplo. Ahí lo tenemos al amigo Pitrola. ¿Qué es Pitrola? Es del PO, Partido Obrero, ¿no es cierto? Escúchenlo, ¿no? Estamos con los trabajadores de Cables Lear en este piquete, en una jornada de lucha, garantizando el paro de los compañeros cuando se han producido ya 120 despidos, 100 y pico de suspensiones más sin goce de sueldo, es decir, una patronal que está virtualmente desmantelando la fábrica. Desmantelando la fábrica, ¿no? Suena como que muy terrible. Y todo al contrario, por eso teníamos muy buen contenido y eso es lo que durante una semana el vocero dio más de 30, 35 entrevistas y salió en las principales radios, en los principales programas y noticieros. Sí, yo lo escuché en el programa de radio de Longobardi. Al contrario, en los últimos 6 meses la compañía se había capitalizado con 83 millones de dólares, en un momento en que en la Argentina es raro que empresas inviertan eso. Tiene toda la producción vendida a Ford completamente y el problema de las suspensiones era que eran con justa causa. Y los despidos también eran con justa causa porque había estos cerca de 100 que hacían jornada de brazos caídos, bajaba la producción. Claro, lo que hace el PO y el MST directamente es un boicot. O sea, a diferencia de los sindicatos tradicionales peronistas que tratan de sacarle a la empresa todo lo que pueden, pero digamos, viven como, digamos, entre comillas, como el parásito que trata de que el cuerpo sobreviva, porque si no le pueden sacar más, estos apuntan a destruir al capitalismo, digamos. Y bueno, entonces de esa forma se hizo las suspensiones y los despidos con justa causa, que los despidos con justa causa eran 60 y el resto, todo el resto de la gente que estaba suspendida se sumó a un retiro voluntario que era muy bueno, era el retiro del 100% de lo que la ley indica, más 8 sueldos completos.
Hoy en la planta, a una semana de empezar a hablar y volver a producir a partir de este martes, hoy quedan 48 personas que están negociando el retiro voluntario, menos los 4 delegados que tienen otras perspectivas. No quieren volver a trabajar, quieren campaña política. Empezar a hablar significó que ya los periodistas, que digamos, el periodista que tocaba el timbre para pasar al baño, de repente lo paraban y decían, che, escuchanos a nosotros también, los empresarios tenemos que participar en el debate. Se están por quedar con las empresas, con la ley de abastecimiento. Es prácticamente el pase de todas las empresas a manos del ministro Kichi, y las empresas recién ahora están pensando, bueno, ¿qué hacemos? ¿Vos qué les recomendarías? Porque este caso puntual de Lear, en donde vos como experto en comunicación les recomendaste, si tienen algo para decir, díganlo, porque nadie los va a hacer por ustedes. Aclaro, los políticos, incluso los de la oposición, miran todo el tiempo encuestas, y si ven que las empresas no son populares, no van a salir a dar la vida por ellas. Entonces, si no son las empresas, ¿quién puede hacerlo? En este caso había mucho para contar, o sea, hoy son 525 personas, pero hace un año eran 900 y algo, y el tema de por qué bajaron tanto, por la falta de producción, porque todo el producto lo tienen vendido. O sea, Lear sabe que si ahora no tiene jornadas completas de producción y la productividad aumenta, ellos tienen que empezar a tomar gente. Y eso fue un poco lo que se le contó a las autoridades, a distintos actores de ministerios, y se llegó hasta hablar con la jefatura de gabinete, decir, no queremos ni vaciar la compañía ni cerrar, absolutamente todo lo contrario, queremos aumentar la producción. Y ahí fue cuando Lear empezó a ser escuchado. Y eso es básicamente lo que se contó en los medios, nada más. ¿Vos qué le recomendarías a las empresas? Vos las ves también como las veo yo, que duró demasiado tiempo de silencio y es muy difícil ahora que los medios entiendan que las empresas deben participar en el debate. Es que las empresas tienen muchas cosas para contar y la realidad a veces yo veo que no se las valora. Todo lo que hacen las compañías, o sea, ¿de dónde salen los impuestos? La mayoría son de las empresas. ¿Quién paga los sueldos? Las empresas. Y eso es algo que no se tiene muy en cuenta, y lo que hicimos, creo que bastante distinto en este caso, fue primero dar conocimiento y concientizar a todos los actores políticos. Todos los actores políticos que no era este extremo, sino que eran, no sé, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Industria, Ministerio de Seguridad, Jefatura de Gabinete, explicando cómo era la situación. Y una vez que todos estaban de acuerdo de que esto había que frenarlo, porque, o sea, había una planta que sí había... La planta estaba parada, estaba sitiada. Sitiada. Sitiada por, en momentos había 10, en momentos había 20, en momentos había 50, de personas que no dejaban entrar a los trabajadores, a los 525 trabajadores a la planta, y les tiraban con bulones, objetos contundentes, piedras. También ayudó, se me ocurre, en algún momento, también algunos miembros del ESMATA, que es el sindicato tradicional, que está enfrentado obviamente con estos de izquierda, que hasta los empleados de ESMATA salieron por los medios, esto fue, me imagino, estrategia de la empresa, a decir, nosotros queremos trabajar. No, eso, ESMATA tenía ese mensaje que era el mismo que teníamos nosotros, no fue una estrategia conjunta ni nada, pero todo el mundo quería volver a trabajar. O sea, de ahí si vos ibas esos días a la planta, como este mobilero que entró a la planta, y hablaba... Tocó el timbre, pero para ir al baño. Y más, el mismo vocero que después estuvo hablando esta semana en los medios le dijo, ¿querés saber un poco del tema? ¿Cómo es esto? No, a mí me mandan a cubrir el corte. Claro. O sea, las producciones de los canales los mandaban a cubrir el corte, no los mandaban a averiguar qué es lo que opinaba la compañía. Bueno, o sea, ahora, ¿la culpa la tiene el periodismo o la culpa la tiene el empresariado que durante toda esta década no ha sabido ser partícipe del debate? Creo que hay parte de los dos. Los empresarios se acostumbraron a no explicar sus cosas, y muchas veces lo que yo veo en casos así de conflicto es que los empresarios saben que se están diciendo cosas que no son ciertas, claro, y con eso ellos mismos se calman. Pero lo que no se dan cuenta es que afuera de la compañía
la gente opina lo que escucha en Claro, la calle, en los medios. Si nadie se los va a decir, no van a tener una fuente de dónde sacarlo. Y insisto, los políticos no van a preocuparse por ir a dar la vida por las empresas si en la opinión pública, bueno, como Cristina los acusa, que las empresas tienen la culpa de todo, de la inflación, del desempleo, de los fondos buitres y de qué sé yo, bueno, el resultado es ese. Aldo Leporati, esperemos que el ejemplo cunda y que los empresarios entiendan que llegó la hora de comunicar, espero que no sea demasiado tarde, porque si sale la ley de abastecimiento, las empresas pasan a disponibilidad. Aldo Leporati, de Porter Novelli, bueno, el hombre que cambió la estrategia de comunicación de ELEAR y en pocos días finalmente destrabó un conflicto que había paralizado a la empresa y había jorobado la vida de cientos de miles de argentinos que usan la Panamericana todo el día. De paso, digo, inventen otra manera de protestar, por favor, muchachos, porque nos vuelven locos. Aldo Leporati, muchas gracias. En el próximo bloque, un panorama de los principales candidatos, cómo se posicionan para que va a haber uno que va a ganar en el 2015. Ahí venimos. La hora de Maquiavelo. IRSA. Somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA. Líderes en real estate. El juego sin límites pone en riesgo tu salud. Te podemos ayudar. Infórmate al 0800-666-6006. Instituto de Juegos de Apuestas. Jugar compulsivamente arriesga tu salud. Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Autoscoring de HSBC Seguros presenta la promo 0 kilómetro. Para vos, que cuidás tu auto, llévate un todo riesgo al mejor precio y para siempre. Así de simple. 0810-222-2111. Llámanos, consulta con tu asesor o vení a nuestras sucursales. ExxonMobil, líder en tecnología para la operación segura y eficiente de recursos no convencionales de gas y petróleo, está contribuyendo con el progreso del país desde sus operaciones en la provincia de Neuquén. ¿Sabías que en la legislatura podés visitar el vestidor de Evita, tal cual lo usaba? Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Monumento Histórico Nacional. Tu voz en la ciudad. La hora de Maquiavelo. Bueno, usted está viendo nada menos que a Luis Rosales, una de las mentes más brillantes en el asesoramiento de comunicación política. Y bueno, ya empezó prácticamente la campaña de cara al 2015 y llegamos en un momento, bueno, mediados de 2014 con una crisis económica cada vez más acentuada y hay incluso algunos que dicen se van a adelantar las elecciones. ¿Puede ser eso? Mira, hablábamos antes del programa, ¿no? Con Diego. Siempre llegan. Hace tiempo que se viene anunciando que, viste, hay muchos especialistas. A Cristina la mataron tantas veces ya. Y siempre llega, siempre se llega, ¿no? Ya van a ir 12 años de kirchnerismo, digamos. Así que lo más probable es que se cumplan todos los tiempos. Sí. Y ojalá se cumplan todos los tiempos, porque si no sería otro gran fracaso de la democracia argentina, ¿no? Digo porque hay algunos que tienen un pronóstico económico, o sea, más allá de que la situación actual es mala, hay muchas empresas que tienen un pronóstico muy sombrío para de aquí a fin de año, ¿no? Yo creo que ahí está la clave. La clave está en si la situación económica se mantiene como está, es una especie de aterrizaje lento, con alguna zozobra en algún tiempo, en algún momento, puede ser como en estos días que de pronto sube el dólar, se complica, pero es un aterrizaje y va a terminar Cristina entregando el poder a quien corresponda en diciembre
con mayor o menor popularidad e imagen positiva, pero en una cuestión normal y democrática. Ahora, si la economía se complica, y mucho, cualquier escenario es posible. Acordate lo que pensábamos en enero pasado, cuando se complicó, bueno, tenía cierta credibilidad cualquier rumor en ese momento, rumores políticos. De todas formas, el tema central que va a ir marcando la agenda política de los argentinos y de las elecciones del año que viene, sin duda tiene que ver con lo económico. Como siempre. Totalmente. Básicamente como siempre, Diego, porque... Económico y la inseguridad también, ¿no? Es un tema que en las encuestas marca muy fuerte. Pero la inseguridad es un tema que prácticamente ha provocado una especie de resignación en la población. La población siente que no hay casi candidato alguno que se lo pueda resolver. Entonces, el manual te indica que cuando en política hay un tema... Que es parte del paisaje, ya está. Claro, ya la gente hay un tema que no tiene resolución por parte de la política, deja de ser tema político. Claro. Es el clima, los cataclismos, claro, o sea que el paisaje. Ya ni le sirve a un político salir a decir yo voy a resolver el tema de la inseguridad, porque la gente dice no, si esto no tiene arreglo. Salvo que le encuentre alguna arista, alguna vuelta al tema que sea original y creíble. O que efectivamente lo vaya resolviendo. Ahora, si aparece un gobernante que logra resolver el problema de la seguridad, se queda con lo que quiera en la Argentina. Mira, esto es para un replay. Si hay alguno de los candidatos que tenga una propuesta que sea creíble para resolver el grave problema de inseguridad, se queda. Sí. Con... Y si el candidato es gobernante y en su acción de gobierno logra resolver el problema de seguridad... No se va más, no se va más. Porque es el gran tema hace años, pero como nadie lo resuelve y pasan las promesas y las promesas y las promesas... Claro, el tema es cada vez peor, ¿no? Porque todos los días, antes te mataban era uno por día, ahora ya son más de uno por día. Exactamente. Y supongamos, yo te planteo, para terminar, este escenario que es el que los economistas, en los que yo confío más, están planteando, que es un fin de año muy complicado, más complicado todavía que el fin de año pasado en cuanto a lo económico, o sea, inflación, recesión, más recesión, y el tema energético más grave, a fines del año pasado, cuando tuvimos estos cortes con piquetes, con protestas, cortes de luz, que este año no va a ser diferente, pero con el agravante de mucho mayor descontento. ¿Quién gana y quién pierde? De Massa, Macri y Scioli, que son los tres tipos que por ahora están ahí como las tres alternativas. A mí me parece que en la medida que si hay realmente zozobra económica, el país entra en otra variante, en otro plano, y allí se empieza a buscar alguna alternativa, el que mejor garantice ser piloto de tormenta y sacar de la crisis. Si la economía va mal, porque un ejemplo lo tuvimos esta semana cuando Mauricio Macri fue el primero que dijo, primerió a todos, y a Massa esta vez, diciendo yo no voy a votar esta ley de cambiar el domicilio de pago de los bonos, porque es avalar el desastre a lo que nos está llevando el gobierno. Si se quiere hundir, que sea una solo. Y finalmente Massa, asesorado por Labaña, que le decía, no, anda con el gobierno, porque claro, el canje es de Labaña, tuvo que decirle a Labaña que se calle la boca y fue detrás de eso. ¿Gana Macri en una situación económica, digamos, llamémosle catastrófica? Si Macri fuera, a ver, en el 2003 en ese escenario ganaba López Murphy. Claro, claro. Macri ahí necesitaría, me parece, dejar de ser un candidato tan light como lo es asesorado, bien asesorado, ¿no? Y pasar más, como pasó en esta semana, a ejercer el liderazgo, la punta. El liderazgo y que le dé a la gente la sensación de que es el adecuado para pasar el agua turbulenta, ¿no? Pero como los escenarios han sido otros hasta ahora, la estrategia de Macri ha sido mostrar gestión y bajar los decibeles, no mostrar demasiado contraste con el gobierno. Exactamente. Un ejemplo fue, por ejemplo, hubo un diputado del PRO que viajó con el avión a Washington, que iba a pedirle a la Corte Suprema de Estados Unidos, no sé qué corno, porque la verdad que fue al divino botón, pero fue, o en muchas ocasiones Macri, de alguna manera, el proyecto de ley de Código Penal nuevo, el macrismo
avaló, sin ganas, pero lo avaló. Massa supo distanciarse rápidamente. En situaciones más calmas, si el escenario es más calmo, me parece que la competencia va a ser más sutil. Y entonces allí las características de Macri suben de gestor, Scioli y su cambio con continuidad o continuidad con cambio también tiene una posibilidad. ¿Tiene posibilidad, Scioli? Y si el escenario es más calmo, sí. Digamos, si la situación económica no se desmadra. Bajan un poquito las posibilidades de Massa, que es un candidato más de emergencia, Massa. Massa es un candidato más de emergencia. Más de emergencia, se lo usó, la ciudadanía lo usó y muy satisfactoriamente para frenar la posibilidad de la reelección de Cristina. Claro. Y lo usó y dio muy buen resultado. Y en ese escenario calmo que te digo, unen, a pesar de sus discusiones, las discusiones pasan a ser discusiones democráticas y puede pasar lo de la capital federal, y unen no está tan lejos, porque si vos lo sumás y le das un poquito más, puede entrar al juego también, de otra forma, ¿no? ¿Ves una posibilidad de alianza Macri-UNEN o algunos de UNEN? Si UNEN se parte, sí, pero eso implica la partición de UNEN. Sin duda, sin duda. Hay fuerzas claras o intereses claros. ¿Es buen negocio para los dos? Para Macri, sin duda. Para UNEN, no. Claro, porque Macri, definitivamente. O sea, a la segunda vuelta llegan dos. A la segunda vuelta llegan dos. Sí. Ahora, estamos en un escenario donde el que va a llegar por 2-3 puntos. Se va a parecer mucho al 2003. Un gran empate, ¿no? Entonces, el que logre hacer una diferencia de 3-4 puntos en una elección nacional es quien entra a la segunda vuelta, y allí veremos, de acuerdo a quién es el otro, cómo se arma el pro y el contra, no pro por el pro. Claro, porque acá se me ocurre, ¿no? Si llega el kirchnerismo con Scioli, por ejemplo, el otro, no sé, Massa, quien sea, le va a ganar. ¿No es cierto? ¿Está de acuerdo con eso? Sí. Ahora, ¿qué pasa si no llega el kirchnerismo a la segunda vuelta y después la segunda vuelta es Massa-Macri o Massa-UNEN? Y bueno, ahí lo que normalmente pasa es que hay una gran cantidad de votos que no se siente representado y elige la second best option, que se dice. Claro. Pero ¿quién garantiza ser la segunda? El peronismo en una situación así se abroquela y Massa es el que más y el peronismo tiende a votar peronista, ¿no? Tiende. Pero bueno, es un escenario cambiante, es muy difícil poder predecir algo porque está la espada de Damocles de la economía a la que vos haces referencia, que si esa espada de Damocles cae fuertemente, altera absolutamente todo el panorama y la pelota sale picando para cualquier lado. Para cualquier lado. Estamos a 1 año y medio y todavía no sabemos quién saber. De los tres. Los llama no sé, 3 samuráis, creo que lo llama el gran Jorge Asís. Usted lo escuchó, Luis Rosales, bueno, uno de los gurúes del marketing político de la Argentina. Yo le digo, como siempre, mire, desde hace más de 12 años, la realidad está ahí. Algún día vendrá y se hará cargo de nosotros, pero aquí en la Hora de Maquiavelo lo que nos importa es la percepción. Chau, hasta la próxima Hora de Maquiavelo. Los domingos a las 22 por Metro y los miércoles a las 20 por Radio Cultura. Chau.